Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quería compartirles un pasaje de la Biblia. Estoy leyendo, empecé con Romanos y me llamó mucho la atención este versículo que es Romanos 3, versículo 17. Empieza en el 17 y dice así: Porque mira, tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Esto le decía Jesús a los judíos en esa época porque ellos se creían que sabían toda la ley y que eran dueños de la verdad. Bueno, le sigo leyendo. Conoce su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guía de los ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a niños chicos y posees la ley, todo lo esencial, y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dice que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura, ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Esto pasaba mucho en la época cuando los propios judíos, ¿sí?, el pueblo elegido de Dios, se rebelaba ante los acontecimientos que Jesús hacía. Jesús, obviamente, el Mesías, y el pueblo no lo reconocía. O sea, los jerarcas de su propio pueblo nunca aceptaron quién era él. Se negaban a aceptarlo por más que veían milagros, veían esto, veían lo otro, no creyeron. Y eso habla un poco también, llevándolo un poco a la actualidad hoy, de que, eh, por ejemplo, en una familia, llevándolo a un vínculo y a un círculo más cerrado, más cercano, para que ustedes lo entiendan y llevarlo, aplicarlo a la vida real. Eso pasa mucho en las familias. A veces crecemos en una familia, no fue mi caso, o al menos no me lo hicieron notar, pero estoy seguro de que no, de que estamos en una familia que no cree en nosotros o no cree que nosotros somos capaces de lograr cosas, por más que nosotros digamos la verdad, por más que nosotros queramos salir adelante, ¿sí? Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que, que nosotros queremos hacer las cosas, queremos salir adelante, queremos progresar y como que ya es como que no, eso no me parece bien o en mi caso no fue así, por suerte siempre me apoyaron o nunca me dijeron nada, o sea, siempre me dejaron ser, intentar lo que yo quisiera. Estoy agradecido con eso. Pero hay mucha gente cegada, o sea, Dios dejó los mandamientos, el libro de la vida, como lo es la Biblia, y hay gente que vive tan alejado de esto, y yo era uno de que vivía tan alejado que ni siquiera reconocía mis errores y que lo estaba haciendo mal. Al contrario, no me arrepentía. Yo creo que por eso Dios también me sacó de ahí, ¿no? Porque me considera su hijo, si no, no me hubiese sacado de ahí. Porque me considera su hijo y me llamó a tiempo. Me tocó la puerta muchas veces y yo muchas veces no lo escuché. Seguía haciendo lo que hacía sin culpa, sin arrepentimiento, sin remordimiento. ¿Sí? Salía de fiesta, me drogaba, pasaba 2 o 3 días sin dormir. Llegaba a las 12 mediodía a casa, estaban mis padres, se preocupaban por mí. Algunos de mis amigos también me decían y yo no les daba bola. Yo tengo el control, yo sé lo que estoy haciendo. Y, y al final somos tan tontos en pensar que tenemos el control sobre algo externo que en realidad estamos llenando un vacío, escapando, y no tenemos el control de nada. No tenemos el control de nada. Me fui un poco por las ramas igual, pero yo aprovechaba para contarles esto. Y volviendo un poco a lo que es el pasaje de la Biblia, eh, a veces nosotros las personas eh, como que creemos tener la respuesta a todo, ser jueces de todo, criticamos a aquel, miramos a aquel, juzgamos a aquel, apuntamos con el dedo y,
Y no es así. O sea, Dios, el único capaz de hacer eso es Dios, de juzgar. Y el día que le llegue la hora a cada uno, Él le pondrá su juicio. Nosotros no somos quien y no tenemos potestad, mucho menos aquí en la tierra, y menos allá arriba, de poder decirle o juzgar a alguien, apuntar con el dedo, o señalarlo por su pasado. ¿Sí? Yo era un desastre, era un pecador de primera y hoy en día soy ejemplo para muchas personas, para personas que están escuchando este video. Mi testimonio, mi historia inspira y puede ayudar a muchas personas porque yo de niño crecí en una familia humilde pero rodeado de amor, nunca me faltó nada, siempre tuvimos para comer, mi padre y mi madre siempre se encargaron de eso y, y me creé bien. Luego fui tras mi sueño, fue al fútbol toda mi vida. eh, Viajé a Montevideo, tuve 3 años, volví a mi ciudad. Cuando volví con 18 años, ahí fue que me reencontré con todos mis amigos de la infancia nuevamente. Eh, bueno, obviamente ellos ya estaban en ese ambiente y yo me empecé a integrar de a poco, de a poco, de a poco. Y cuando quise ver, ya estaba metido en todo lo que ya les comenté, ¿no? En drogas, vicios, mujeres y demás. Y todo por aparentar, por siempre figurar y creerme, wow. En realidad era un estúpido que no me daba cuenta y yo me creía que era, no sé, alguien en ese pueblo. Y, y bueno, los planes de Dios son hermosos, son perfectos. Hoy me doy cuenta de lo que hacía y obviamente no lo comparto, pero bueno, por algo pasan las cosas, por algo Dios me hizo pasar por eso y caminar por eso para darme cuenta de que el camino del bien, el camino de la prosperidad, el camino de la felicidad y la paz es este. Y él bien dijo, vine a traer espada a este mundo y la espada significa división. Dividirte a vos, primero que nada internamente, en el sentido de que, bueno, dejas tu vida pasada y te alineas con tu propósito. También quiere decir que a veces, debido a las creencias, como pasaba en el pasaje acá de la Biblia de Romanos, que mucha gente eh, se adoctrina y cree mucho en algo muy estructurado como es la teoría, pero después que llegó Jesús y puso en práctica todas las leyes y todo lo que ya estaba escrito en la Biblia, nadie le creyó. O sea, eran señales muy reales y nunca nadie creyó en él. Y él aún así hizo lo que tenía que hacer, lo que su padre, lo que Dios le mandó. Y vos en esta vida tenés que buscar lo mismo, porque Dios hizo a Jesús a semejanza de nosotros, ¿sí? Y lo envió entre nosotros para mostrarnos el camino y cómo se vive y cómo se tiene que vivir. ¿Sí? No estoy hablando de ser religioso 100% y prohibirse de todo. No. Estoy hablando de encontrar un propósito, vivir por y para ese propósito, sobre todo el propósito de Jesús, de Dios, y, y actuar en base a eso. No somos perfectos, somos personas. Y la clave está en, bueno, en cada vez que fallemos, nos equivoquemos, reconocer ese error, pedir perdón si fue con una persona, pedir perdón a una persona, pedir perdón a través de la oración, ser agradecido de poder arrepentirse y sentir ese alivio, porque es heavy, es jodido sentir esa carga, ese peso adentro. Y por mucho tiempo va aumentando, aumentando, generando ansiedad, ¿sí? Y bueno, los invito a que se acerquen un poquito más a la palabra. En mi caso yo no sigo una religión particular, yo creo en Dios, creo en Jesús, en la Santa Trinidad. Eh, a la iglesia voy cada tanto, cuando siento la necesidad de hacerlo, lo hago y demás. Trato de leer la palabra así todos los días, tratar de entender un poco más cómo se vive y, y bueno, pasa un poco por ahí, ¿no? A ir aprendiendo un poco cómo se vive realmente, porque Dios aplicaba, no era lo de la teoría, como decían los sumos sacerdotes en ese momento, los jerarcas de ese momento que se basaban en la escritura,
predicaban, no, decían, pero no aplicaban lo que decían. Entonces era como una controversia. Por eso Dios le dice en la Biblia, en este pasaje, que ¿por qué no vos que sos el que tiene el conocimiento de todo, el que sabe todo, el que ayuda a niños chicos, esto que lo otro, ¿por qué no te ayudas a vos mismo? ¿Por qué no aplicás lo que decís? Y esto pasa un poco en la vida también, de la mayoría, ¿no? A mí me pasó también de que decía algo y terminaba haciendo otra cosa. ¿Cuántas veces? Millón. Yo hoy trato de alinearme más con hacer más y decir menos que estar diciendo y después no hacer. Así que nada, quería compartir con ustedes esta reflexión. Me parece muy práctica, muy aplicable a la vida. Y bueno, si te gustó este video, hacémelo saber acá abajo en los comentarios, suscríbete y apoyame. Saludos.